Buenas tardes, querido Sergio, ¿cómo estás? Hoy voy a querer tratar de compartir con ustedes mi amistad con un poeta y también una palabra. No mi amistad con una palabra, sino compartir una palabra que era central para este poeta amigo del que les voy a hablar. Eh, él no sé si sabe que yo soy su amigo porque murió hace más de 2000 años, pero es uno de esos amores latinos, como decía mi sí, amigo coetáneo Pablo Inver. Y es el poeta latino Horacio. Horacio vivió en la época de Augusto, ¿no es cierto? En el último tramo del primer siglo antes de Cristo, nació en el año 65 antes de Cristo y murió en 8 antes de Cristo. Bien, no voy a hacer la historia de Horacio, simplemente centrarme en una palabra que fue central para él en toda su obra literaria y sobre todo en la obra madura que son las epístolas, una obra literaria estupenda, ¿no es cierto? Que vale la pena leer aún hoy, porque es una reflexión sobre la vida, sobre la forma en que podemos vivir mejor. Y en eso se puede decir que es casi un contemporáneo nuestro, en el sentido de que a nosotros también nos preocupa eso, creo, ¿no? Creo que es uno de los temas de nuestra época, cómo vivir mejor, cómo ser, no sé si cómo ser mejores personas, sino más bien cómo tener una vida más agradable, más, menos angustiosa. Y esa era una de las cosas que a él también le interesaban y, digamos, ocupan un lugar central en toda su obra poética y en particular, como digo, en las epístolas. Esa palabra de la que te hablé es una palabra latina que enseguida voy a explicar. Se dice que nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Bueno, bien, sapiens es un participio que deriva del verbo sapere. Sapere es un verbo difícil de traducir porque quiere decir saber, pero también quiere decir ser sensato, ¿no? Por eso es difícil. En latín está claro el sentido y se entiende cómo, digamos, abarca esas dos facetas, ¿no? Pero en castellano no tenemos ninguna palabra, me parece, ningún verbo en todo caso, que quiera decir al mismo tiempo las dos cosas. Para nosotros saber es tener conocimiento de algo y ser sensato es otra cosa, ser cuerdo, ser sensato, tener sentido común. Eh, en latín esa palabra sapere abarca ambas cosas. El asunto es que el contexto más conocido donde aparece esta palabrita, sapere, que como digo es un poco difícil de traducir, es la segunda epístola del libro primero de las epístolas de Horacio, donde él dialoga, las epístolas son, como su nombre lo dice, son cartas, pero cartas en verso, que Horacio dirigía a algunos amigos suyos, algunos famosos, algunos demasiado famosos, por ejemplo hay una dedicada al propio Augusto, al emperador, pero en general eran amigos. Y acá en la epístola segunda él se dirige a un amigo más joven que él, que era, parece ser que por lo que dice aquí, que era abogado y se dedicaba a llevar pleitos en Roma, mientras que Horacio se pasaba la vida en su finca de la Sabina, en el campo, le gustaba mucho más la vida tranquila de la campaña que la ciudad, ¿no? Entonces allí le dice Horacio a este amigo que se ha dedicado él a releer a Homero y que ha encontrado en la poesía de Homero más consejos para vivir que en todos los filósofos. Primer tema, ¿no? La importancia de la poesía, de la literatura, de la ficción literaria como maestra de la vida, como un lugar donde encontrar reflexiones importantes acerca de la mejor manera de vivir, que como digo es el tema central. Bueno, después de hacer un repaso por lo que él ha leído de Homero, de la Ilíada, primero y luego de la Odisea, aborda directamente la cuestión de cómo debemos quizá vivir. Y empieza con estos versos que les voy a leer, muy impresionante para mí. A degollar a un hombre se levantan los bandidos de noche. A cuidar de ti mismo, ¿no vas a despertarte? ¿Y por qué? Si algo te hiere el ojo, te das prisa a quitarlo, y si algo te roe el alma, lo difieres para el año siguiente. Medio hecho está lo que se inicia. Atrévete a ser sabio. Bueno, esta fórmula, esto que traduje yo aquí provisoriamente, atrévete a ser sabio, en latín se dice sapere aude. ¿Mm? Audere, en latín, audere, mejor dicho, es
Audere es tener audacia, es decir, atreverse, atreverse. Sapere aude, atrévete a ser sabio. También se podría traducir, atrévete a ser sensato, atrévete a saber, ¿verdad? También. Esta formulita, sapere aude, la retoma muchos siglos después Immanuel Kant, el filósofo, cuando se tiene que responder a la pregunta ¿qué es la ilustración? Estamos en el siglo XVIII, ya la segunda mitad del siglo XVIII, cerca del XIX, y Kant es el gran filósofo alemán, ¿no es cierto? Y está pensando qué responder a esta pregunta. ¿Qué es la ilustración? Y dice, la ilustración se resume en una frase, en una fórmula del poeta latino Horacio, que dice, sapere aude, atrévete a saber. Esto quiere decir que uno ha llegado a la mayoría de edad, dice, ¿no? A la mayoría de edad espiritual. Esto quiere decir que las decisiones que tomo en mi vida son de mi exclusiva responsabilidad, que no dependo de otras personas, ¿no es cierto? Ni de maestros, ni de sabios, ni de curas, que sepan más que yo y me digan lo que tengo que hacer. Yo asumo la dirección de mi propia vida y la responsabilidad de esa vida. Eso quiere decir, según Kant, sapere aude. La ilustración, dice, es la llegada de la humanidad a la mayoría de edad. Le da un giro más y dice, sapere aude quiere decir, atrévete a confiar en tu propia razón, en tu propia capacidad racional, en tu propio criterio. Todo esto sacó Kant de estas dos palabras de la epístola de Horacio, y creo que se podría sacar incluso más, ¿no? Leyendo a Horacio, cosa que lógicamente hoy en día pocos hacen, pero yo, bueno, no soy quien para recomendar lecturas, pero bueno, al menos les leo algunos fragmentitos como para despertar el apetito. ¿En qué consiste este saber de Horacio? En otra de las epístolas, ¿no? Aparece, dedicada a su protector, Mecenas, aparece la cuestión de si uno puede tener o no un maestro que lo guíe. Horacio era un gran lector de los filósofos, le interesaba mucho leer filosofía, sobre todo epicúrea, ¿no? Pero también leía otras cosas. Y aquí él le dice a Mecenas, su amigo y protector, dice, y no me quieras preguntar qué jefe o qué escuela me guía. No apegado a jurar por las palabras de maestro ninguno, donde la tempestad me arrastra, como huésped me acojo. Bueno, eso también se hizo muy famoso, se convirtió en tópico, como muchas frases de Horacio, ¿no? Como el sapere aude que mencioné recién, como el carpe diem de las odas. Y aquí está así, nullius addictus jurare in verba magistri, es decir, no inclinado a jurar por las palabras de ningún maestro. ¿eh? Eso no quiere decir que él no tenga maestros, quiere decir que no jura por la palabra de ninguno, por lo tanto, tiene muchos y no uno solo. No está seguro de nada, se anima a vivir en la incertidumbre, se anima a tener dudas, ¿eh? Lee a uno, lee al otro y trata de buscar en todos lo que le puede servir. Por eso dice, releo, no ha pegado a jurar por las palabras de maestro ninguno, donde la tempestad me arrastra, como huésped me acojo. Así que no es esto una vida tranquila, de sosiego y sin problemas, donde uno se dedica a filosofar, sino es una vida que es una continua tempestad. ¿eh? Está llena de problemas, llena de inquietud, ¿eh? Y uno busca donde puede, ¿no es cierto? Allí donde encuentra una palabra amiga, donde la tempestad me arrastra, como huésped me acojo. Él busca hospitalidad en los filósofos, a ver si alguno le puede ayudar a vivir un poco mejor. Finalmente, me voy a despedir para que no sea tan largo esto, con una tercera cita de otra de las epístolas, la epístola cuarta, dedicada a un colega, amigo y colega suyo, el poeta Albio Tibulo, y le dice unos versos que me voy a animar a leérselos en el original y luego en una traducción que hice, porque me encantan y yo suelo repetírmelos cuando estoy un poco preocupado por algo. Dice así, inter spem curamque, timores inter et iras, omnem crede diem tibi diluxisse supremum, grata superveniet, quae non sperabitur ora. Quiere decir, entre esperanza y angustia, entre temores e iras, piensa que cada día que te alumbra es el último. Grata sobrevendrá la nueva hora, ya no esperada.
Este es el punto clave de la reflexión de Horacio acerca de cómo vivir mejor. Vivir mejor quiere decir no perder de vista que somos mortales, no perder de vista que cada hora que vivimos puede ser la última. Cada día que vivimos puede ser el último, no sabemos si habrá otro mañana. Entonces habría que tratar de vivir este hoy con la máxima intensidad y la máxima atención. Si pensamos que somos inmortales, no le damos ningún valor al tiempo que vivimos, pero no lo somos, no lo somos. Repito la cita y me despido. Entre esperanza y angustia, entre temores e iras, piensa que cada día que te alumbra es el último. Grata sobrevendrá la nueva hora ya no esperada. Hasta mañana, hasta el lunes, mejor dicho, querido Sergio, y hasta siempre, querido Horacio.